Hola, mi nombre es Amparo, te doy la bienvenida a mi canal, El Taller de Amparo. Hoy vamos a hacer una hechicera y la vamos a llamar Morgana, es un nombre que me gusta mucho. Bien, yo he cortado ya lo que son todas las partes del cuerpo y las he rellenado. También le he puesto las tapas de cartón duro a lo que es la parte de las suelas de los zapatitos. Ahora os comentaré que he hecho esta cara. Es una carita muy simpática, muy graciosa. A mí me ha parecido muy de acuerdo para lo que es en este proyecto, para una brujita graciosa. Y bueno, pues os voy a dejar también lo que es el molde de esta cara. Yo lo que he hecho ha sido dibujar media. He hecho aquí pues lo que a mí me ha gustado, un ojito, una ceja, la boquita. Después lo doblé hacia este lado y pasando se marca y me salen las dos partes iguales. Esto lo calqué sobre otro papelito y de aquí saqué lo que es la cara. Y simplemente después lo que hice fue ubicarla en nuestra tela, ¿vale? Entonces estas plantillas os las voy a dejar con el resto de los patrones. La cara la vamos a reservar porque vamos a hacerla luego más tarde, y recordar que para pintar las caras utilizar siempre rotuladores que sean borrables, de los que se van con el calor, que no tengamos problemas luego a la hora de borrar algún ojito o alguna cosita que no nos guste. Aplicando calor o con un mechero es fácil quitar y volver a empezar, pero una vez ya pintado con lápiz o bolígrafo, la pieza ya la perderíamos. Bien, pues esto lo vamos a reservar y vamos a comenzar rápidamente a vestirla. Vamos a hacer una muñeca, va a ser muy sencilla, muy rapidita de hacer y muy simple. Probablemente no la hagamos hoy ropa de quita y pon, pero va a ser igual de bonita. Bueno, vamos a empezar por los zapatos. Voy a utilizar estos cuadritos de Vichy en tono naranja y vamos a hacer un zapato bastante sencillo. Mirad, vamos a cogernos, luego comentaré lo que vamos a gastar, porque ya sabéis que yo voy un poco sobre la marcha. Mirad, vamos a coger un trocito de tela, lo vamos a doblar, no hace falta mucho, no sé, como un par de centímetros más o menos, y vamos a cogernos la ubicación de donde vamos a hacer el zapato. Vamos a ponerlo aquí, por ejemplo, y vamos a dar la vuelta. Voy a poner un alfiler más pequeñito, que estos al final salen y pinchan. Bien, pues vamos a coger por aquí. Vamos a subir y vamos a bajar por aquí. Y aquí le vamos a hacer este piquito. Ahora vais a saber por qué. Porque aquí le vamos a poner un detalle. Esta va a ser la parte exterior de la pierna, ¿vale? Luego todo esto ya lo vamos ubicando como vayamos pudiendo. Vale, pues vamos a cortar aquí. Para esto ya veis que no hace falta ninguna medida, es bastante a ojo. Bueno, para haceros una idea, os comento lo que yo he cortado aquí. Con cualquier resto de tela que tengáis podéis hacerlo. Bueno, yo he cortado más o menos un rectángulo, que ya veis que luego hay que darle forma, pero para que os hagáis una idea, de unos 20 centímetros por unos 6 de alto, más o menos. Vamos a hacerlo así. Entonces vamos a doblar esto un poquito, simplemente para que no se nos salgan los hilillos de dentro. Y esto vamos a ubicar la parte final, vamos a ponerla aquí y vamos a ir subiendo haciendo la forma del zapato.
Y ahora vamos a bajar por este lado para volver a subir. Ya sabéis que a mí me gusta justo donde hace esta forma la pierna, el piececillo. A mí me gusta llegar hasta ahí con los zapatos. Me parece que simulan más un zapatito que si no llegase. Pero esto ya es personal, cada una lo que más os guste. Y ahora desde este lado bajaremos a buscar esta esquinita. Y ya tendríamos el zapatito hecho. ¿Veis? Ahora lo que vamos a hacer va a ser irlo ubicando bien para que nos quede lo más apretadito posible, y para ello vamos a utilizar la pistola de silicona. Si en algún sitio os hace falta un pliegue, como en esta ocasión, vale más que lo pongáis en la parte trasera de la piernecilla. ¿Veis? Y así nos iría quedando este zapato. Voy a poner la pistola a calentar y mientras voy a hacer la otra parte. Quería comentaros que yo utilizo mucho la friselina o fiselina. Se llama de diferentes nombres. Se trata de un papel que es como un papel de horno y tiene lo que es la friselina, que esta en su caso tiene pegamento por las dos caras, que es lo que a mí me interesa pegar por ambos lados. Nos ayuda mucho en costura porque nos permite utilizar diferentes tejidos en diferentes composiciones y sobre todo el pegamento que tiene la friselina lo que hace es que sella el tejido. Yo he cogido un trocito de tela tipo algodón, en este caso es loneta, y la loneta se deshilacha muchísimo, mirad, solo con tocarla salen una cantidad de hilos increíbles. Entonces lo que he pensado es que voy a poner la friselina y voy a marcar aquí los murciélagos de los zapatos. Con tenerlo el pegamento alrededor me sellará los hilos y no se me va a deshilachar. La friselina hay que tener mucho cuidado con ella porque al tener dos caras tenemos que tener siempre la precaución de mantener el papel. Si por cualquier motivo se os ha perdido el papel y solo tenéis lo que es la friselina, con un trocito de papel de horno os sirve. Siempre algo sobre él y sobre la plancha, si no se os quedará pegado la friselina a la plancha. Como es muy pequeño, lo que vamos a necesitar, yo he cortado este trocito para que lo vieseis vosotros, la forma de colocarlo y la forma de hacerlo. Vamos a utilizar friselina en el taller. Yo la utilizo para muchos proyectos y estoy muy contenta con ella. Y digamos que esta es la presentación de este material con el taller, pero ya os digo que la vamos a utilizar muchísimo. Yo la compro por metros, me viene en pliegos como las telas. Mirad, ¿veis? Lo venden así en pliegos. Yo compro 1 metro, medio metro, 2 metros, lo que voy necesitando. Pero también podéis comprar menos cantidad, o incluso unas que hay que las venden en tiras de 3, 4, 6 centímetros y también os sirven para proyectos tan pequeñitos como este, que no hace falta que compréis medio metro de friselina. Bien, pues vamos a colocarla. Mirad, se coge la tela por la parte del revés y se marca la friselina. Se pone la plancha a temperatura caliente, siempre con cuidado de temperatura con tejidos. En este caso sí que me mantiene bastante la temperatura porque es un algodón, pero según que utilicéis tenéis que tener mucho cuidado. Sobre el papel de ellos, el papel de friselina, vamos a dibujar lo que es el diseño que queremos hacer. Y debajo está la friselina y debajo está el tejido. Vamos a plancharlo
Como veis, es muy sencillo, es muy fácil y es que nos da muchísimo juego en los talleres de costura. Bien, pues ya la tenemos pegada. Ya habéis visto que es un momento, ¿veis? Y queda completamente sellada. ¿Veis? Queda perfecta. Ahora voy a desenchufar la plancha. Y con ayuda de tijeras yo voy a utilizar unas que tengo muy pequeñitas, que son de pico, y otras con curva, para hacer recortar este motivo tan pequeño y que me quede bien formadas lo que son las curvas. Vamos siguiendo el trazo de bolígrafo que hemos hecho y vamos haciéndole toda la forma que nos permita el dibujo. Ya os digo que yo utilizo muchísimo este material, mucho. Lo compro en tiendas donde venden tejidos, a veces también en mercerías. No es difícil de localizar, es muy barato. No os puedo decir el precio porque hace mucho que no lo compro. Ya os he comentado que yo suelo comprar por metros. Imaginar si solamente voy utilizando pequeños trocitos como este, lo que a mí me puede durar un par de metros o incluso un metro, que es lo que yo suelo comprar. Entonces no recuerdo muy bien cuánto me costó. Sé que no es caro, sobre todo porque hace un servicio muy bueno y porque me saca, ya os digo, me saca de muchas. En este caso, fijaros, para el tema de este detalle y simplemente con tener esta friselina en el taller, pues he desechado problemas como goma eva y demás. Bien, pues esto es lo que nos queda. ¿Veis? Queda un murciélago que se ve perfectamente su imagen. Ahora lo único que haríamos sería quitar este papel. Si fuésemos a poner en tela, por ejemplo, que lo fuésemos a poner, imaginar, sobre un lateral del zapato, es que queda súper gracioso, queda muy bonito. Lo que tendríamos que hacer es quitar este papel, que nos quedaría el adhesivo, y pegaríamos directamente sobre el zapatito y nos quedaría pues pegado. Después, si queréis, bueno, podéis coserlo, pero con esto así queda perfectamente pegado. En aplicaciones, que es para lo que yo utilizo esta friselina, lo que hago es que después le paso un zigzag por todo alrededor. No sé si recordáis la cesta de las bolsas de lencería, están hechas con friselina y muchas más cosas que aún no he sacado en vídeos y otros tutoriales que tengo pendientes. Bien, pues dicho esto ya, vamos a ponernos con los zapatos. He terminado de hacer uno de los zapatitos. Mirad. Le he puesto el murciélago que hicimos con la friselina, se lo he puesto aquí en esta parte, vosotros podéis ponerlo donde más os guste. Y bueno, este zapatito lo único que requiere es ir haciéndole algunos pliegues donde vayamos viendo que le va haciendo falta para irlo asentando. No va cosido, es distinto a los que hemos hecho hasta ahora, pero a mí este zapatito también me gusta, es otra opción. Después le puse la base de goma eva. Ahora vamos a hacer el otro y veréis qué fácil es. Lo habíamos dejado cuando pusimos la tela sobre la piernecilla. Tenemos que tener cuidado que los cruces, los dos vengan para el mismo sitio. Quiero decir, si este cruza el de arriba sobre el de abajo, el otro tiene que ser exactamente igual. Bueno, pues yo he cogido unos alfileres aquí y lo que he hecho ha sido hilvanarlo un poquito para que no se me mueva mucho. Es un hilván solo de sujeción, nada más, y así nos facilitará un poquito el trabajo. Lo haremos por la parte de abajo, lo más cercano a lo que sería la suela, y de esta forma pues vamos a irlo uniendo y así nos va a resultar más sencillo.
Bueno, una vez hecho esto, vamos a pasarle un puntito de sujeción, como una puntada invisible, a la parte de arriba de lo que es el zapato, para ir manteniendo esta forma. Mirad, entramos por aquí de abajo y pasamos la aguja hasta casi el pliegue que nos hace las dos uniones. Y ahora vamos a hacerlo así con una puntada invisible. Aquí nos va a pedir un pliegue porque es la parte donde hace este pico el pie. Vamos a traerlo hacia adelante y aquí un pequeño pliegue le vamos a hacer para que nos asiente mejor. Entramos por dentro, que no se nos vea el hilo, y cogemos el pliegue. Vamos a hacerlo lo más centradito posible. ¿Veis? Es un pequeño pliegue, pero lo pide, lo necesita porque hace mucha curva en esta parte de aquí y si no le hacemos ese pequeño pliegue nos va a quedar una bolsa muy fea. Salimos otra vez por aquí y nos vamos hacia atrás. Aquí le vamos a hacer otro pliegue porque también nos lo pide. Son pliegues muy pequeños porque el zapato y la piernecilla son pequeñitos, pero eso nos ayuda a que después todo el trabajo nos quede mucho mejor. Bien, pues voy a bajar. Voy a salir por aquí debajo y me voy a ir a hacer el pliegue de la parte central del pie. Es este de aquí. Vamos a ponerlo hacia aquí y aquí le vamos a dar un punto. Esto no se nos va a notar porque después encima le vamos a poner la tira que nos va a sujetar y a quitar, que nos va a sujetar lo que es la suela. ¿Veis? Aquí pide un pequeño plieguecillo. Y aquí ya me da igual si se ve porque va a quedar todo tapado. Cortamos. Y ahora vamos a cortar a ras toda esta tela. He cogido una tira de 2,5 centímetros, la he doblado al centro y después la he vuelto a doblar al centro y le he pasado un pespunte. Esto nos va a ayudar a tapar las imperfecciones del zapatito. Ahora vamos a coger nuestra goma eva y vamos a sacar lo que es la suela. Bien, vamos a ponerle un poquito de silicona, lo que es en la suela, para que se nos pegue la goma eva. Apretamos un poquito y ya podríamos cortarlo. Recortamos lo más cerquita posible a la tela. Y de esta forma hacemos nuestra suela. Ahora vamos a coger
el trocito que os dije que había hecho como una especie de bies, y este lo vamos a poner aquí. Vamos a poner un poquito de silicona. Y lo vamos a ir pegando, ya sabéis, por el filo del zapato, para tapar lo máximo que podamos y que también nuestro trabajo pues quede un poco más limpito. Le quitamos los hilvanes porque ya no nos hace falta. Ya hemos cosido, hemos sujetado la parte de arriba y con eso ya es suficiente. Y así evitamos que se nos deforme el zapato cuando vayamos poniéndole este remate. Bueno, pues seguimos pegando. Como veis, es un zapatito muy sencillo, muy rapidito de hacer. Y bueno, pues ya salimos un poco de los zapatos que siempre solemos hacerle a las muñecas. Aquí vamos a ponerle un poquito de silicona para ayudarnos a fijarlo bien. Y ahora cuando lleguemos aquí vamos a buscar el centro y vamos a cortar nuestra tira. Yo la he dejado esta vez sin doblar hacia adentro porque me resulta muy gruesa. Es una tela que es muy fina, pero cuando damos tantas vueltas y hacemos dobles y volvemos otra vez a doblar, queda bastante rígida. Entonces, para que no me quede muy gruesa, lo que he hecho ha sido cortarla justo a ras, y ahora lo que voy a hacerle aquí va a ser otro pequeño truqui. Mirad, le vamos a poner, para que cierre bien, para que pegue, le vamos a poner un poquito de silicona. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser, con la puntita de la pistola le vamos a ir dando pequeños toques, pero sin apretar, solo con el calor. Y vamos a conseguir que se sellen esos pelillos de la tela y no se nos deshaga. Bien, pues una vez ya hecho esto, vamos a coger el otro murciélago y lo vamos a pegar. Yo he decidido ponerlo así. Vosotras, si queréis, le ponéis el murciélago, si no, no le pongáis nada, como más os guste. A mí me parece que es un pequeño detalle, que muchas veces los zapatitos no le damos mucha importancia, pero también llaman mucho la atención cuando ven nuestras muñecas. Y creo que este pequeño detalle le va bastante bien a nuestra hechicera y le va a quedar un poquito gracioso. Al menos eso es lo que yo creo. Bien, pues estos son los zapatitos, ¿veis? Quedan muy graciosillos. Y bueno, pues estos murciélagos también le dan un toque a nuestra hechicera. Bien, pues vamos a seguir con nuestra hechicera Morgana.